Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a diario. Hoy es lunes 24 de febrero, 26 del mes de Shvat. Llevamos 507 días de guerra y todavía hay 63 rehenes en la Franja de Gaza. Shavua Tov, una excelente semana para todos. ¿Y cómo describir este fin de semana que hemos vivido en Israel? Alguien dijo que se parecía a este paso que hacemos entre Yom HaZikaron y Yom HaAtzmaut cada año, o sea, el día de recuerdo de los caídos en guerras y atentados terroristas en Israel, y el día de la independencia. Pasamos de la tristeza más profunda a las celebraciones con fuegos artificiales cada año, y alguien dijo en uno de los tantos programas de televisión que este fin de semana se parecía mucho a eso. La sensación fue así. Podríamos imaginar un péndulo que va de un extremo al otro con una velocidad que es difícil de seguir. Pasamos, como decía, de la tristeza más profunda, del dolor, de la indignación, a la alegría más sincera y a la preocupación más acuciante, porque se termina la primera etapa de liberación de rehenes y nadie sabe qué sucederá a partir de ahora. Allí veíamos la reacción en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv de la gente que primero fue a demostrar su dolor por lo que sucedió con la familia Vivas, y ahora vamos a hablar por supuesto de eso, y después el festejo, la emoción, la felicidad por el regreso de 6 secuestrados. También hoy nuestro informe va a ser un poco diferente de lo habitual. Vamos a poner en contexto todo lo que está aconteciendo y a recapitular un poco lo que vivimos para tratar de comprender al menos un poco mejor esta realidad tan compleja. Anoche la familia Vivas comunicó que este miércoles Shiri, Ariel y Kfir serán sepultados en una ceremonia íntima, familiar, reservada solo para invitados, y al mismo tiempo que agradecían el apoyo y el abrazo de toda la gente, nos decían que quienes quieran podrán acompañarlos en el camino, pero que la ceremonia será cerrada. El cortejo fúnebre va a partir a las 8 menos cuarto de la mañana desde Rishon LeZion, y la ceremonia será a las 11:30. Solo los discursos se van a transmitir en nuestras redes sociales de Israel a diario. Vamos a compartir y a traducir todos los puntos del camino que van a realizar para quien quiera y pueda ir y acompañarlos, y quienes estén lejos pueden seguir la transmisión por televisión. Nosotros, por supuesto, después vamos a estar informando. Recordemos que el jueves llegaron a Israel los cuerpos de Oded Lifshitz, Ariel y Kfir Vivas, y el que creíamos que era el cuerpo de Shiri Vivas. Unas horas después, de madrugada, recibimos el anuncio. Ese cuerpo pertenecía a una mujer de la Franja de Gaza, no era de Shiri Vivas ni de ningún otro rehén, y cuando estábamos tratando de encajar el golpe y recuperarnos, de pronto la cadena Al Jazeera anunció, y al mismo tiempo se lo comunicó a todos, incluso a las autoridades israelíes, que entregaban el cuerpo de Shiri Vivas a la Cruz Roja. Y la gente, el pueblo, volvió a salir a las calles, volvió a esperar a los costados de la carretera de madrugada, con frío y viento fuerte, para que no estuviera sola en ese triste camino, y realmente hacía mucho frío. Después llegó la confirmación, esta vez sí, se trataba del cuerpo de Shiri Vivas, y la espeluznante información sobre cómo fueron asesinados, sobre todo Ariel y Kfir. Abro comillas, los terroristas los mataron con sus propias manos, dijo el portavoz de Tzal. Nosotros lo hemos compartido aquí en el canal, hemos compartido esa declaración de Daniel Hagari, y después dijo Hagari, cometieron actos terribles para tratar de encubrir sus atrocidades. Seguimos recapitulando, como dije,
quedó confirmado que los terroristas también mintieron. Ariel, Kfir y Shiri no murieron en un ataque aéreo israelí como ellos sostenían. Así también lo expresó el doctor Hen Kugel, director del Instituto Nacional de Medicina Forense, después de la realización de la autopsia. מהבדיקה שערכנו אין כל ראיה לפגיעה כתוצאה מהפצצה. En el examen que realizamos no hay ningún indicio de heridas por un bombardeo. Es un día difícil para la familia, para nosotros, el personal médico y para todo el Estado de Israel. Hemos visto una inmensidad de maldad y sadismo que no imaginamos que existía. Enviamos nuestras condolencias a la familia y anhelamos el regreso de todos los secuestrados. Y unas horas después llegó el momento de la liberación de otros 6 rehenes israelíes. Eran Tal Shoam, Omer Benkert, Omer Shem Tov, Elia Cohen, que fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023, y Avera Mengistu e Hisham Sayed, que llevaban una década en cautiverio en la Franja de Gaza. Sheli, la madre de Omer Shem Tov, relató anoche en la declaración que dieron las familias desde el hospital sobre las condiciones en las que estuvo en cautiverio. Abro comillas, estuvo durante 450 días en un túnel completamente solo, en condiciones muy duras que incluyeron buena parte del tiempo hambruna y tortura psicológica. La madre de Omer Benkert dijo que su hijo perdió más de 30 kilos de peso. El padre de Tal Shoam relató que su hijo estuvo encadenado durante 4 meses, casi sin comida. Lo primero que pidió a su regreso fue ensalada, verduras. Algunos que estuvieron parte del tiempo juntos contaron que no solo los encadenaban a la pared, sino también entre ellos. No les permiten moverse, y lo digo en presente porque, según dijeron, esto todavía sucede, o caminar para mover el cuerpo, cantar o silbar, o nada que pueda ayudarlos a pasar el tiempo. Y Shaaban, el padre de Hisham Sayed, relató detalles tremendos de las declaraciones, allí lo vemos a Hisham, de las declaraciones sobre su situación. Dijo en algunas declaraciones que hizo a algunos medios que era como encontrarse con Tarzán. Lo comparó con alguien que como si hubiese crecido en la selva. No sabe hablar, no tiene voz, no tiene memoria, no recuerda nada. Su situación emocional es severa, dijo el padre. Todos ellos todavía están ingresados en el hospital Ichilov en Tel Aviv y en Beilinson en Petah Tikva. Les realizan todo tipo de pruebas y exámenes médicos y ya están en manos del equipo interdisciplinario que los atiende, que incluye médicos, psiquiatras, nutricionistas, entre otros profesionales. Y todos repiten una y otra vez que no piensan dejar de luchar, que en cuanto puedan irán a la Plaza de los Rehenes con sus familias hasta que regrese el último de los secuestrados. Y algo más, en esta página del diario Yediot Aharonot vemos a Eviatar David y Guy Gilboa Dalal, ambos secuestrados en la Franja de Gaza desde hace más de 500 días. Ellos dos fueron llevados por Hamas a Nuseirat y obligados a observar el acto de liberación de Omer y Elías. Guy y Eviatar son amigos, los mejores amigos desde la infancia, y el 7 de octubre habían ido juntos al Festival de Música Nova. Las familias de los dos recibieron ayer una prueba de vida cruel y siniestra, y también pudieron ver que están juntos, algo que hasta ahora no sabían y que estiman que los ayuda a soportar este tremendo cautiverio. Los terroristas de Hamas los filmaron en ese tremendo momento. Guy y Eviatar decían: nuestros amigos salen y nosotros solo queremos que esto se termine. Esto es muy difícil, soñamos con salir de acá. Sálvennos, por favor. Netanyahu, sácanos de acá, llévanos a casa. Esto es muy duro. Por favor, repetían, por favor, con un tono que a cualquiera que tenga alma le parte el alma.
Y como sucede cada vez que Hamás libera rehenes y devuelve cuerpos de israelíes, tenemos que hablar del precio. El sábado iban a ser liberados más de 600 presos palestinos, no prisioneros, sino terroristas que estaban en la cárcel por las acciones que cometieron, planificaron, organizaron y respaldaron actos de terrorismo. Pero las autoridades israelíes decidieron retrasar la liberación. Los presos ya estaban en los autobuses donde esperaron durante varias horas y debieron bajar y volver a sus celdas. Hablamos de 645 terroristas, 71 de ellos condenados a cadena perpetua y 60 con condenas extensas. También hay 47 que habían sido liberados en el acuerdo de intercambio por el soldado Gilad Shalit y volvieron a incurrir en actos terroristas y fueron nuevamente arrestados. Y más de 400 terroristas de la Franja de Gaza que fueron arrestados a partir del 7 de octubre. En la lista está uno de los terroristas involucrados en el asesinato en 2014 de los 3 adolescentes Naftali Frenkel, Gilad Shaer y Eyal Ifraj, después del cual vino la guerra de 2014, el operativo Margen Protector. La oficina del primer ministro Netanyahu publicó un comunicado en el que decía que Israel estaba esperando para entregar a los presos y detenidos palestinos, abro comillas nuevamente, hasta que se haya garantizado la liberación de los próximos rehenes y sin las ceremonias humillantes de Hamás. En el comunicado, Israel también acusaba a Hamás de haber violado el cese de fuego reiteradamente, y recordemos que uno de los rehenes en este último acto, yo siempre lo digo entre comillas, tuvo incluso que besar la frente de 2 de los terroristas que lo estaban liberando, pero al mismo tiempo estaban junto a él enmascarados y armados y amenazándolo. Y ese beso en la frente, en la cultura, en ese contexto en el que se desarrolló el acto, equivale al hábito, a la costumbre de besar en la frente a un padre, como se hace en la cultura musulmana. Hamás condenó la decisión de Israel y en un comunicado de retener a los presos, dijo que su afirmación de que las ceremonias de entrega de los rehenes son humillantes es falsa y un pretexto para evadir las obligaciones de Israel en el acuerdo de cese de fuego. La decisión de Israel refleja un intento deliberado de alterar el acuerdo, representa una clara violación de sus términos y muestra la falta de fiabilidad de la ocupación, o sea, Israel, a la hora de implementar sus obligaciones, decía el comunicado de Hamás. Dentro de Israel, según señala el diario Ma'ariv, hay desacuerdo entre el nivel político y militar en Israel sobre la retención de los presos palestinos. En el sistema de seguridad sostienen que puede hacer peligrar la continuidad de la liberación de rehenes e incluso hacer colapsar por completo el acuerdo y las negociaciones y que jamás deje de liberarlos. Y así llegamos recién ahora a las primeras planas de los diarios de hoy. Aquí tenemos el diario Ma'ariv, que en su primera plana muestra una imagen de las manifestaciones por la liberación de los rehenes y el cartel que sostiene esa señora dice: se necesita esperanza. El titular apunta: preparándose para la extensión y la bajada amplía. En Israel y Estados Unidos intentan llegar a un acuerdo con los mediadores para extender la primera etapa de liberación de rehenes, esta en la que todavía estamos, al menos una más, antes de continuar las negociaciones por la segunda etapa. Se espera que el enviado del presidente norteamericano Trump a la región, Steve Witkoff, dice el diario, llegue a Israel en los próximos días para impulsar los contactos. El titular del diario Israel Hayom dice: Estados Unidos, extender la primera etapa. Y la bajada, las autoridades israelíes están dispuestas a extender el cese de fuego e ingresar ayuda humanitaria
a cambio de la liberación de rehenes. Se estima que también Hamás prefiere extender la primera etapa, ya que pronto comenzará el mes sagrado musulmán de Ramadán. ¿Qué está sucediendo ahora? Para el jueves está prevista la última liberación de la primera etapa, que en realidad es la entrega de los cuerpos sin vida de 4 rehenes más, algo que no está claro si va a suceder o no. En Israel no hablan de la segunda etapa del acuerdo, que incluiría el final de la guerra. Según decían en la mañana de hoy en Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, el primer ministro Netanyahu sigue diciendo que jamás no va a gobernar más la Franja de Gaza después de la guerra, pero tampoco la autoridad palestina. Y todavía no se encontró la fórmula para definir quién sí quedará al frente de ese gobierno. Anoche, el nuevo portavoz del Consejo de Seguridad estadounidense expresó el apoyo de la Casa Blanca a la decisión de Israel de no liberar, al menos por el momento, a los presos palestinos el sábado. Abro comillas, citando a Brian Hughes: debido a la barbarie de Hamás en su comportamiento con los rehenes, incluyendo el despreciable acto con los féretros de la familia Vivas y Oded Lifshitz, esta decisión de Israel es una respuesta proporcionada. Y se suma a esto el hecho de que Steve Witkoff tiene planeado llegar a la región y a Israel el miércoles, porque no solamente viene a Israel, aquí estará el miércoles. Y en las últimas horas, Witkoff decía en declaraciones a la cadena CNN: tenemos que conseguir una extensión de la fase 1, así que iré a la región esta semana, probablemente el miércoles, para negociar eso. Esperamos tener el tiempo adecuado para comenzar la segunda fase, terminarla y liberar a más rehenes. Lo que está claro es que el gobierno Trump quiere liberar a todos. Lo dicen todos los funcionarios y lo dijo el propio presidente Donald Trump. Por el momento, lo que está sucediendo es que Hamás anunció que congeló las conversaciones hasta que sean liberados todos los presos del sábado. No hay contactos e Israel espera que Hamás libere más rehenes a cambio de esos presos. Algo que, coinciden varios analistas israelíes, parece muy poco probable. Como sabemos y hemos dicho muchas veces, Israel está inmerso en una guerra en múltiples frentes. Entonces dejamos por ahora la Franja de Gaza y nos vamos hacia otro de esos frentes, la margen occidental. ¿Por qué? Porque las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que amplían la operación antiterrorista que vienen llevando a cabo en Judea y Samaria, y por primera vez en más de 20 años se desplegaron tanques israelíes en esa zona. El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que dio instrucciones a las fuerzas de defensa de Israel para que permanezcan al menos durante el próximo año en los campos de refugiados de Jenin, Tulkarem y Nur e-Shams, que han sido desalojados, y les ordenó que no permitan el regreso de unos 40.000 palestinos que ya fueron desplazados. El ministro Katz declaró: no volveremos a la realidad del pasado, seguiremos desalojando los campos de refugiados y otros centros terroristas para desmantelar los batallones y la infraestructura terrorista del Islam extremo que fue construida, armada, financiada y apoyada por el eje del mal iraní. Los medios de comunicación palestinos publicaron imágenes de 3 tanques Merkavah israelíes cerca de la ciudad de Jenin. Fue la primera vez desde la operación Escudo Defensivo en el año 2002 que los tanques de las Fuerzas de Defensa de Israel de Tzahal operaban en Judea y Samaria. Y esto sucedió, esta ampliación del operativo, 3 días después de las gravísimas explosiones que se produjeron en Bat Yam y casi en Jolón. Y digo gravísimas por lo que implican.
afortunadamente no por las consecuencias. Fue un intento de atentado múltiple, combinado. 3 explosiones que ocurrieron a las 9 de la noche en lugar de las 9 de la mañana, cuando los autobuses seguramente iban a estar llenos. A las 9 de la noche en estos 3 autobuses afortunadamente no había nadie. Y esto sucedió porque al parecer los terroristas se equivocaron al planificar al planificar el mecanismo que iba a activar las bombas o por una falla técnica. La 4ª bomba fue descubierta en un autobús cerca del hospital Bolson en Jolón por una pasajera que avisó al conductor. Y todo esto, nos dicen las autoridades, tiene que ver con infraestructura terrorista activada por Hamás en la margen occidental. Seguimos con más frentes. Nos vamos ahora al Líbano, donde, como habíamos anunciado, se llevó a cabo el funeral del ex secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y de quien iba a ser su sucesor, Hashem Safieddin, ambos eliminados por Israel durante la guerra que ellos declararon. Los medios árabes lo llamaron el funeral del miedo, y la razón de esto es el temor de que Israel aprovechase la llegada a la ceremonia de todo tipo de líderes terroristas para eliminarlos, como por ejemplo dirigentes de Ansar Allah, o sea, de los hutíes del Yemen, incluso Abdel Malik al-Houthi, el principal líder, o los líderes de las milicias de la movilización popular iraquí y otros. También estaban allí el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bakr Ghalibaf, y el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi. Cientos de miles de personas despidieron al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un funeral multitudinario celebrado casi 5 meses después de que muriera en un ataque aéreo israelí, algo que fue un golpe contundente para Hezbollah. Con imágenes de Nasrallah y banderas de Hezbollah, gente del Líbano y de otros países de la región e incluso de América Latina, se reunieron en el estadio Camil Shamoun, que tiene 55.000 asientos en los suburbios del sur de Beirut, un área controlada por Hezbollah. Después de la ceremonia, todos se sumaron a una procesión fúnebre fuera del estadio antes de enterrar a Nasrallah en esa zona. Una fuente de seguridad libanesa estimó que la multitud era de alrededor de 1 millón de personas. Mientras comenzaba el funeral, aviones de guerra israelíes sobrevolaban Beirut a baja velocidad. En estas imágenes lo veíamos. La multitud coreó: muerte a Israel, muerte a Estados Unidos, respondemos a tu llamado, Nasrallah. En un discurso durante la ceremonia fúnebre, el secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, dijo que el grupo terrorista seguirá su camino y rechaza cualquier control del tirano Estados Unidos sobre el Líbano. La idea de este mensaje era: nosotros estamos aquí, seguimos presentes, no nos vamos a ningún lado y seguimos teniendo fuerza. La resistencia no ha terminado, dijo, sigue presente y lista para enfrentarse a Israel. Palabras de Naim Qassem. Además de esa presencia amenazante de los aviones israelíes sobrevolando el funeral, Israel publicó ayer nuevas imágenes de ese masivo ataque del 27 de septiembre en el que fue eliminado Nasrallah. Entre otros, había, según las autoridades israelíes, más de 20 comandantes de Hezbollah, incluido Ali Karaki, el comandante del Frente Sur. ¿Y qué hizo el gobierno del Líbano?
El presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam no estuvieron presentes en toda esta ceremonia, ni en el cortejo fúnebre, ni nada. Enviaron representantes. Antes del funeral de Nasrallah, el canciller de Irán, Araghchi, y otros funcionarios iraníes se reunieron con el presidente Joseph Aoun. Y en todo esto quedó claro lo que veníamos comentando en las últimas semanas, el cambio político interno en el Líbano y el nuevo estatus que tiene Hezbollah a nivel interno, no muy promisorio, no muy positivo, y yo diría que cada vez peor. Vuelvo entonces a esta reunión del presidente Aoun con los funcionarios iraníes porque reflejó esta situación que yo mencionaba. Según un comunicado de la oficina de Aoun, el presidente le dijo a la delegación iraní que el Líbano está cansado de las guerras de otros y que su país ha pagado un alto precio por la causa palestina. Y cabe observar que no solo lo dijo en la reunión, sino que se ocupó de que sus declaraciones estuvieran incluidas y destacadas en el comunicado oficial. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo y a suscribirse. Ya estamos muy cerca de los 10.000 suscriptores, así que ayúdennos a alcanzar esa cifra y a superarla. Y también a todos los que quieran, los invito a sumarse al grupo de amigos del canal haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.